Y comenzó la grabación entonces de nuestra charla de la profundización filosófica. Y bueno, entonces la profundización filosófica es un curso, ya el curso más importante de nuestra escuela, es un curso que dura entre 6 y 10 meses, ya todo va a depender obviamente de la cantidad de feriados, de la cantidad de actividades que vayamos haciendo, porque como lo dice su nombre, es un curso de profundización, o sea, vamos a ir bien profundo en esta filosofía que es del Rose Method, ¿ya? Todas las filosofías que componen el Rose Method. Desde el punto de vista mucho más, valga la redundancia, filosófico, o sea, vamos a ir a textos antiguos, ¿cierto? Vamos a analizar cómo eran estas antiguas filosofías, que como vamos a hablar más adelante, son tres, una es comportamental, otra es práctica y otra es teórico-especulativa, ¿ya? Y todas tienen afinidad de origen que se remonta hace más de 5.000 años. Bueno, entonces, eh, para recapitular ciertos conceptos, bueno, el método Ross o Ross Method se compone de dos pilares fundamentales, que son uno que son las técnicas y otros que son los conceptos, ¿ya? Dentro de la parte técnica, tenemos toda la parte de reeducación respiratoria con más de 50 ejercicios respiratorios, cada uno genera un efecto específico, todas las técnicas de conciencia corporal, que tienen que ver un entrenamiento del cuerpo en movimiento, y lo que genera tono muscular, flexibilidad, ¿ya? Que son las distintas efectos, ¿cierto? Que se genera con el entrenamiento que hacemos físico. Luego trabajamos la descontracción, ¿ya? Que tiene que ver con aprender a relajarse, sobre todo en esta época de hoy en día, aprender a relajarse ya pasa a ser como algo así de superhumano, porque estamos tan tensos, ¿cierto? Bombardeados con tantas cosas constantemente, y de exigencias, que descontrolar es re importante. Luego concentración, meditación, que uno es la antesala del otro, o sea, primero hay que aprender a concentrarse para después poder meditar. Y bueno, y administración de estrés, todo eso se genera a través de las técnicas y muchísimo más. Ya esto es solamente a modo de ejemplo. Bueno, y los conceptos, ¿cuáles son los conceptos que son más teóricos? ¿Cierto? Tiene que ver con buenas relaciones humanas, cómo nos podemos comportar para tener mejores relaciones humanas. El último workshop que hicimos el jueves era sobre relaciones humanas, hablábamos mucho de relaciones humanas y las buenas relaciones humanas son fundamentales para nuestra felicidad y nuestra salud. Hicieron un estudio de que las personas que llegaban a 80 años con buena salud era porque tenían buenas relaciones humanas cuando tenían la edad de 50. Entonces, es fundamental. Buena alimentación, importantísimo, no hay ni qué decirlo, o sea, si uno come McDonald's todo el día, se va más o menos al hoyo, si se alimenta bien, va para adelante, más energía, más vitalidad, más fuerza, más todo. Buenas maneras, ¿cierto? Siempre eso de pulir nuestro comportamiento constantemente. Buena cultura, tiene que ver con cómo nos informamos, ¿cierto? Y qué tipo de contenidos, ¿cierto? Consumimos. Buena forma, ¿cierto? Ética, civilidad, calidad de vida en general. Ya todos esos conceptos se van a ir trabajando también dentro de la profundización, porque ¿qué es lo que vamos a profundizar? Todo esto, tanto lo técnico como lo conceptual. Bueno, una de las primeras cosas que hacemos cuando en este curso es hablar de los 8 grupos de técnicas desde el punto de vista filosófico, ¿ya? ¿Por qué tienen ese nombre en sánscrito? ¿Qué significa ese nombre en sánscrito? ¿Por qué las técnicas están en ese orden, ¿cierto? ¿Cuál es el efecto que se generan? Etcétera. Todo eso lo vamos a ir profundizando. Entonces, cuando hablamos de los 8 grupos de técnica, porque son grupos, ¿ya? No es que hay un mudra, un puya, un mantra, sino que son grupos, ¿cierto? Hay varios mudras, son 108, como vamos a explicar. No está entrando más personas. ¿Cómo vamos a explicar? Entonces, ¿qué es el mudra? El mudra es gesto reflexológico hecho con las manos. Entonces utilizamos las manos para generar efectos internos en nuestra conciencia. Entonces, por ejemplo, si tú haces un puño, ahí todo el mundo, si quiere, hagan 2 puños con las manos, se siente una diferencia distinta. Un puño fuerte, ¿cierto? Sin exagerar tampoco. Pero hacemos un puño fuerte con las manos y ya se genera una sensación de poder, ¿cierto? Por eso, automáticamente estos gestos aparecen en los deportistas, por ejemplo. No sé, pues cuando meten un gol, ¿cierto? ¿Cuál es la reacción? Así, ¡ah! Y de mano en puño, ¿cierto? Porque eso genera un efecto reflejo en nuestra conciencia, ¿cierto? De fuerza y de poder, ¿cierto? Si dejamos la mano suelta haciendo cualquier cosa, ya no se genera ese efecto. Y cada uno de los dedos tiene una polaridad magnética, ¿cierto? Y eso genera ciertos efectos también. Bueno, y bueno, ahí vamos a explicar de por qué los mudras funcionan, ¿cierto? Desde un punto de vista mucho más aterrizado, ¿ya? No se trata de hacer cosas mágicas ni místicas, ¿ya?
Esto es bien aterrizado y tiene hartos estudios respecto a, por ejemplo, cómo las terminaciones nerviosas que tenemos en las manos representan una parte importantísima de nuestro cerebro, ¿ya? Y vamos a revisar una figura, ¿cierto?, que se llama el homúnculo de Penfield, que es una representación de qué porcentaje del cerebro ocupa nuestras manos, ¿ya? Que es tremendo, ¿ya? Es tremendo, o sea, nuestras manos serían gigantes, como de este porte, de este tamaño, así, como de 3 cabezas, si es que ellas fueran una representación de las terminaciones nerviosas relacionadas con el cerebro. Así que muy interesante. Puya es retribución ética de energía, tiene que ver con trabajar la gratitud, ¿ya? Cómo trabajamos la gratitud en nuestro día a día, ¿cierto? Y la gratitud es fundamental, ¿ya? De estudios de eso también tenemos un montón de estudios científicos. Lo interesante es que esta época es muy estimulante porque todas estas cosas que tienen más de 5.000 años, ahora la ciencia las está encontrando, ¿cierto? El por qué funcionan, ¿ya? Y antes de la ciencia, ¿cierto? Parecían como cosas medio místicas, medio locas, pero en realidad no, funcionan, ¿ya? Y tenemos las pruebas científicas. Entonces es muy interesante ver cómo el trabajar el sentimiento de la gratitud es muy bueno para desarrollar nuestra calidad de vida. Es tremendo. Mantra, ¿cierto? Que son las vocalizaciones de sonidos y ultrasonidos, cómo utilizar el sonido que nosotros vocalizamos con nuestra propia aparato sonoro, ¿cierto? Con nuestra propia voz, cómo ella puede generar efectos en nuestra conciencia. Efectos, por ejemplo, de extroversión, ¿cierto? Es como cuando uno está en la ducha y empieza a cantar, ¿cierto? Y ahí tenemos esa sensación de extroversión, ¿cierto? Que vamos para adelante, que vamos a conquistar el mundo, ¿cierto? Los que son más músicos entienden más fácilmente esta parte. Y también otro tipo de mantras, otro tipo de vocalizaciones que generan una introversión, ¿cierto? Una introspección, ir más hacia adentro. Entonces, percibir más las sensaciones del cuerpo, por ejemplo. Luego los pranayamas, que son los respiratorios, ¿cierto? Más de 50 respiratorios, como ya mencioné. Kriya, que son actividades de purificación de las mucosas, o sea, técnicas que limpian el cuerpo por dentro, ¿ya? Así como nos duchamos, nos lavamos los dientes todos los días, deberíamos también limpiar el cuerpo por dentro. Asana es la técnica orgánica, o sea, los movimientos, que como vamos a ver, hacemos de todo tipo de movimientos de la espina, del cuerpo, trabajamos todos los grandes músculos, grupos musculares. Luego el yoga nidra, que es la técnica de descontracción para entrar en un estado profundo de relajación y al mismo tiempo reprogramar nuestro subconsciente. Reprogramando nuestro subconsciente podemos empezar a dirigir nuestra vida hacia donde nosotros queremos que vaya. Y es muy importante. Esto se relaciona con las visualizaciones, mentalizaciones. Algunas personas lo llaman decretos, otros lo llaman, lo llaman de un montón de ley de atracción, olvídate. Hay un montón de nombres, pero es algo tan simple como yo pienso primero lo que quiero y después va a ocurrir en el mundo real, ¿cierto? No, las cosas que queremos no ocurren por casualidad. Y luego Samyama, que es la técnica de concentración, meditación e hiperconciencia. Esos 3 estados se hacen en una misma sentada, en un mismo momento. Bueno, entonces cada uno de estos es una clase de la profundización. O sea, los primeros 2 meses revisamos en profundidad cada uno de estos, para entender el contexto, por qué están ahí, por qué en ese orden, ¿cierto? ¿Qué otros órdenes de práctica se puede hacer y cuáles son los efectos que generan entre sí? Porque es muy distinto, por ejemplo, hacer mantra en esta posición, ¿cierto? En este orden de arriba para abajo, que hacer mantra al principio de Samyama, que es la concentración. ¿Ya? Va a generar un efecto totalmente distinto y se siente ese efecto. Eso es lo interesante, que podemos sentir los efectos rápidamente. Bueno, entonces, como les decía, la primera clase empieza con mudra, ¿cierto? Hacemos más de 108 mudra, los vamos a revisar todos, ¿ya? Todos ellos, los 108. Vamos a hablar un poco de los efectos de algunos, ¿cierto? Pero lo interesante es que vamos a aprender en general cómo funciona el magnetismo de cada uno de los dedos y por qué cada uno de ellos genera un efecto al hacer, bueno, algunos de los que están viendo aquí en pantalla, estos son todos, algunos de los que, no todos, pero algunos de los 108 que vamos a revisar. Algunos están tapados por acá, pero los vamos a revisar todos, ¿bueno? Y es re interesante ver y empezar a sentir el efecto y empezar a integrar esto en la vida. Yo hay muchas personas por ejemplo, que coacheo y que tienen problemas de, no sé, pues tienen presentaciones, están medio nerviosos, una de las cosas que pueden hacer, si no pueden hacer posiciones más expresivas,
es hacer mudras que son mucho más discretos y generan ese efecto de, para prepararse para momentos de estrés, como por ejemplo presentar en el trabajo o algo así. Bueno, luego tenemos la parte del puja, que es el agradecimiento, ¿cierto? Vamos a ver los 4 tipos de puja, ¿cierto? Y tanto los pujas mentales, ¿cierto? O sea, el agradecimiento mental como el agradecimiento concreto, ¿cierto? A través de regalos y que se utilizaban antiguamente en la India. Y cómo eso nos puede ayudar a tener una vida muchísimo más feliz. Vamos a ver los mantras, ¿cierto? Vamos a ver, bueno, este cuadro y otros, ¿cierto? Que es la clasificación de los distintos tipos de mantras. Bueno, que está el Kirtan y el Japa, ¿cierto? Extroversor, introversor. Luego también hay mantras que podemos vocalizar mentalmente, ¿ya? Entonces, en vez de que nuestra mente esté viajando por Saturno, pensando en 1500 cosas que no sirven para nada, podríamos aprovechar ese tiempo de vocalizar mantras. Y eso hace que nuestra mente se enfoque, ¿ya? Porque logramos traer nuestra mente a una repetición de palabras y sílabas específicas que generan un efecto, ¿ya? Generan un efecto y concentran nuestra mente. Eso es lo principal. Además de también que a través de la vibración limpiamos canales de energía del cuerpo y un montón de cosas que van ocurriendo. De nuevo, lo que nosotros vamos a estudiar es muy desde el punto de vista filosófico. Filosófico y también, dentro de lo posible, vamos a colocar sobre la mesa todo lo científico, estudios científicos que respaldan lo que nosotros hacemos y enseñamos, pero va a ser mucho del paradigma científico. O sea, perdón, del paradigma filosófico antiguo. Entonces, existe una cosmovisión del mundo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hablar más adelante, los chakras, por ejemplo. Y no desde el punto de vista, sí, es que el chakra, no sé qué. Desde eh, desde 1960 en adelante, todo el tema de los chakras y todo eso de las energías se manoseó y se basureó mucho, ¿ya? Se desvirtuó demasiado. Porque la forma como estos antiguos, ¿cierto? Veían los chakras y la energía y todo eso era una forma muy concreta. Tal es así que los chakras equivalen exactamente a los plexos nerviosos y glándulas endocrinas del cuerpo. Entonces tiene una correlación física, ¿ya? Y no es una cosa así neochamánica que no tiene nada que ver. Genial. Qué bueno que... Entonces, bueno, vamos a estudiar esto y otras clasificaciones que están ahí, mental, etcétera. Cómo el sentimiento también influye, ¿cierto? Porque no es lo mismo vocalizar un mantra triste, ¿cierto? Que alegre, bueno. Entonces, todas esas cosas que afectan. Luego, el pranayama, como les dije, que son las técnicas de respiratoria. Entonces, tenemos técnicas respiratorias para subir la temperatura corporal, técnicas respiratorias para bajar la temperatura corporal. Tenemos técnicas respiratorias que van a hacer equilibrar los hemisferios cerebrales, ¿cierto? Así la parte creativa de nuestra mente y la parte más analítica de nuestra mente pueden trabajar en conjunto, que eso es fundamental. Tenemos técnicas respiratorias que relajan, ¿cierto? Van bajando la emocionalidad de nuestra conciencia, nuestra mente. Otros que van aumentando esa emocionalidad, ¿cierto? Vamos a estar más activos, más dinámicos. Otros ejercicios que hiperoxigenan la sangre, las células, ¿cierto? Otros ejercicios que combinan varias de esas cosas. Dentro de los ejercicios respiratorios también existen contracciones de plexos y glándulas, ¿cierto? Que van a generar un efecto en el sistema nervioso. Prácticamente todas las técnicas generan un efecto bien potente en el sistema nervioso, ¿ya? Entonces, y eso también lo vamos a ir analizando. Por ejemplo, crillas, que son las técnicas de limpieza orgánica. Aquí hay algunos, ¿cierto? Dristis, que son un tipo de limpieza de los globos oculares. También aquí en la foto, las contracciones abdominales, ¿cierto? O también se le llaman hipopresivos, ejercicios hipopresivos. Si quieren como este ejercicio visto más de la parte científica, busquen en Google hipopresivo y cómo él estimula todos los órganos internos de la zona abdominal, ¿cierto? Y limpia también los intestinos. Es un ejercicio muy, muy bueno. Bueno, entonces, ahí continuamos. Asana, que es la parte del movimiento corporal, ¿cierto? Vamos a ver los balanceamientos de asana, ¿cierto? Cómo podemos montar una práctica. Entonces, la idea es que también después de este curso ustedes sean capaces de montar una propia práctica. Entonces, teniendo estos conceptos y con el tiempo de práctica, obviamente, tú vas a poder llegar, voy a montar una secuencia de entrenamiento que va a ser balanceada, que va a ser eficiente, que va a respetar tu nivel,
que va, ¿cómo se llama?, a respetar los movimientos del cuerpo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí en el cuadro vamos a ver bien estos dos criterios que son el criterio de equilibrio vertebral y movimiento espinal con el criterio del efecto de la gravedad sobre la circulación sanguínea. Entonces aquí se cruzan estos dos criterios formando este cuadro. Vamos a hablar de las reglas generales de ejecución, que son 8. Cómo ejecutar la práctica física respetando estas 8 reglas y de esa manera no lesionarnos, ¿cierto? De mantener una respiración fluida, etc. Las vamos a ir revisando. Vamos a revisar también las 9, perdón, características que tiene la posición. O sea, tiene que tener cierta posición, porque estos no son ejercicios solamente físicos, son ejercicios psicofísicos. O sea, tiene que estar involucrada nuestra mente, tiene que estar involucrada nuestra respiración y un montón de otras cosas. Bueno, vamos a hablar también de los prefijos, la raíz y el sufijo, que es la forma en la que se arman los nombres en sánscrito, ¿cierto? Y por qué tienen esos nombres en sánscrito. Y vamos a revisar las 108 familias de posiciones o de asanas. Bueno, todo eso y mucho más, porque vamos a ver también todo el formato coreográfico en el que se montan las prácticas, vamos a ver el armado y desarmado de las posiciones, ¿cierto? Cómo hacerlas de manera estética, coreográfica, etc. Entonces, después de estas clases de asana, que van a ser varias, van a poder no solo montar un entrenamiento, sino que van a saber cuándo poder modificarlo, cómo modificarlo, y van a poder entrenar en su casa en cualquier momento. Ahí, después de esto ya no va a haber excusa para, es que tengo que ir al gimnasio, es que tengo que hacer no sé qué. Basta el cuerpo que tienen ahora, ¿cierto? Y el suelo, ¿cierto? Y de esas dos cosas siempre tenemos disponibles. Entonces, está buenísimo. Luego el yoga nidra, ¿cierto? Que es la parte en la que visualizamos nuestras metas, nuestros objetivos, y empezamos a entender cómo estructurar una inducción para entrar en estado de relajación profundo y la forma en que tiene que ser nuestro diálogo interno para que sea lo más efectivo posible en nuestra visualización. Obviamente también eso tiene que ver con, que también lo vamos a hacer en el curso, con la planificación. O sea, yo planifico mi futuro, pero después lo visualizo constantemente. En cierta medida tengo que obsesionarme con las cosas que yo quiero construir para que ellas se vean reflejadas en el mundo concreto, ¿ya? Y además de aprender a relajarse. Otra cosa que ocurre en Yoga Nidra también, que es algo más adelantado, más avanzado en el proceso de la práctica, que se da con el tiempo, es todo el tema de la proyección de la conciencia. Entonces, cómo entrar y aprender a entrar a un estado bien relajado y poder a voluntad salir del cuerpo. O tener la percepción de que salimos del cuerpo. Ahí, ¿cómo se llama? Está la eterna discusión, ¿cierto? La persona realmente salió del cuerpo, tuvo la percepción de que salió del cuerpo. Y se ve también todo el tema de los sueños lúcidos, ¿cierto? Y cómo, por ejemplo, si tenemos que estudiar, estudiamos y después vamos a dormir y cómo retener mejor la materia durante el sueño. ¿Ya? Entonces, varias cosas que se pueden entrenar desde el punto del yoga nidra, no simplemente irse a dormir, es reprogramar nuestro subconsciente, asimilar los efectos de la práctica y, en la medida en que nuestro entrenamiento sea bien disciplinado, poder empezar a controlar los sueños lúcidos y la proyección de la conciencia. Imagínate si pudieras tener otra vida mientras duermes. ¿Ya? Eso es tremendo. Tú puedes tener otra vida mientras duermes. O sea, puedes aprovechar el tiempo en el que estás durmiendo para hacer cosas, ¿cierto? Para trabajar en tus proyectos, ¿cierto? Para visualizar cosas, para trabajar la creatividad, etcétera, y después recordar eso al otro día para empezar a trabajar en eso, ¿cierto? Si es algo que te interesa hacer, realmente. Luego en la meditación, ¿cierto? Vamos a hablar sobre estos dos cuadros, ¿cierto? Cómo funciona la meditación, cuáles son los pasos, cuáles son los obstáculos principales de la meditación, cuál es el objetivo de la meditación y sobre todo, dilucidar un montón de confusiones que existen respecto a la meditación, ¿ya? Porque existe mucha confusión al respecto, ¿ya? Entonces, eso es importantísimo, porque se utiliza la palabra meditación para cualquier cosa prácticamente. Y la meditación no es cualquier cosa, no cualquier cosa que hagamos con la mente en meditación. La meditación es una cosa bien específica, que hacemos con la mente mientras estamos con el cuerpo inmóvil, ¿cierto? Y con las emociones en paz y la mente serena. Bueno, vamos a revisar esos conceptos, no solo estos cuadros, porque la meditación es un tema que va a dar para rato, y siempre vamos a ir de alguna manera volviendo a él desde distintos puntos de vista, ¿ya? Así que vamos a ir dilucidando eso. Bueno, por ejemplo, aquí en este cuadro se hablan de las dos dispersiones principales, ¿cierto? Una dispersión que es mental, cuando nuestra mente
entra en ese tren de pensamiento, ¿cierto? Que a veces no controlamos y nos dejamos llevar por él. Y la segunda dispersión, ¿cierto? Es la autohipnosis. Y cómo hacer para enfrentar cada una de ellas para, en el fondo, poder realmente meditar correctamente, ¿cierto? Pasar del estado de concentración profundo al estado de meditación profundo y luego al estado de hiperconciencia, que es el siguiente. Bueno, entonces todas esas cosas las vamos a ver. ¿Ya? Luego vamos a ver dos filosofías fundamentales, ¿cierto? Todo lo que hablamos antes tiene que ver con los conceptos del yoga visto como un yoga antiguo, ¿ya? No las cosas modernas que hay en Occidente ahora, ¿cierto? En que uno va y al final son ejercicios medio extraños y listo, ¿no? Esto tiene un fundamento antiguo, o sea, realmente De Rossi viajó a la India durante más de 25 años para traer las cosas más antiguas, ¿cierto? Las cosas más originales, las cosas más verdaderas, y se dio cuenta en ese proceso, ¿cierto? Que estas dos filosofías, Tantra y Samkhya, eran filosofías que tenían afinidad de origen con el yoga. Y ahí él se dio cuenta que no se pueden enseñar separadas, ¿ya? Porque si no, no funcionan. ¿Y por qué? Porque el Tantra es una filosofía matriarcal, sensorial y desrepresora. Entonces, si tú ves el mundo desde un punto de vista desrepresor, ¿ya? Y tú comienzas a hacer una práctica de yoga de manera represiva, el resultado no es el mismo, es distinto. Y el Samkhya tiene que ver con una filosofía teórico-especulativa que postula que el universo funciona bajo ciertas leyes naturales, ¿cierto? De la naturaleza. Y que si nosotros alineamos nuestra vida con esas leyes naturales, ¿cierto? Y no ir en contra de ellas, nuestra vida va a ser mucho mejor, ¿ya? Y lo mismo, de la misma manera que interpretamos los efectos de la práctica, ¿cierto? Los interpretamos desde un punto de vista naturalista. No es nada místico, no es ningún avance espiritual, ¿cierto? Que uno tiene y porque Dios nos eligió, nada de eso. Tiene que ver con simplemente cosas biológicas. Yo practico regularmente con disciplina y se van a generar naturalmente efectos que muchas veces son sorprendentes, ¿cierto? Como lo que les decía de empezar a controlar los sueños, ¿cierto? Eso para la mayoría, si no el 99% de las personas es como ya Juan se fumó algo, ¿cierto? Está medio loco y está hablando cabezas de pescado. Pero en realidad hay cientos, si no miles, de personas que, o varios miles en realidad, de personas que utilizan los sueños lúcidos para hacer trabajo, tanto de la línea que nosotros trabajamos como en muchas otras, ¿ya? Y no es algo tan fuera de lo común como uno pensaría. Y eso es solamente la punta del iceberg, porque en realidad las cosas que podemos ir desarrollando con estas prácticas es muchísimo más, infinito en realidad. Y bueno, también vamos a ver las distintas linajes de Tantra, ¿cierto? Y cuál es el de nosotros, ¿cierto? Y en qué consiste cada uno. Vamos a ir hablando un poco de eso, ¿ya? Entonces, bueno, vamos para adelante. Y, como les decía, aquí cómo se conecta el yoga, ¿cierto? Que es la parte práctica del método con la parte comportamental o teórico-especulativa, que son las otras distintas filosofías, y cómo ellas se cruzan con otras que son más comunes. Porque son más comunes, ¿por qué? Porque son más nuevas también. Y vamos a hablar de por qué y cuál es la fundamentación de eso, ¿cierto? Entonces tenemos por un lado una filosofía naturalista, ¿cierto? Que dice que las leyes naturales son lo que rigen el universo, pero por el otro lado, y contraria a ella, hay una filosofía Vedanta, que es espiritualista, que es una filosofía que postula que no, que existe una deidad, ¿cierto? Y una voluntad divina que va modificando y quebrando esas leyes naturales a voluntad, ¿cierto? El Samkhya postula lo contrario, dice, bueno, si es que alguna ley no se aplica en determinados momentos es porque hay otra ley que no conocemos que está superponiéndose. Bueno, entonces ahí, bueno, vamos viendo la diferencia entre cada una y por qué estudiar un poquito de esta es importante también, bueno. Y luego está las filosofías comportamentales, que el Tantra y el Brahmacharya, una es matriarcal, sensorial y de represora, y la otra es patriarcal, antisensorial y represora. Y cómo eso afecta el modo en que vivimos la vida. O sea, imagínate, yo cuando me di cuenta, por ejemplo, de que estaba siendo represor, por ejemplo, con mis emociones, me di cuenta, chuta, la tremenda parte de mi vida que me estaba perdiendo por el hecho de no querer sentir, ¿cierto? Simplemente sentir. Y el tantra es muy de sentir, por eso es sensorial.
Entonces yo siento lo que me está pasando y experimento la vida en toda su riqueza y desde ahí, bueno, voy administrando, canalizando, etcétera. Bueno. Luego vamos a ver el árbol del yoga, cuál es el tronco más antiguo, que es el preclásico, ¿ya? Y de ahí cómo se derivan todos los demás, ¿cierto? Con una fundamentación bien histórica también, que eso es bien interesante porque a veces, y cómo esto no tiene nada que ver, todo este árbol en realidad no tiene absolutamente nada que ver con el yoga entendido como es entendido en el gimnasio, ¿cierto? Y en los centros de yoga más modernos, ¿cierto? Y vamos a ver en qué consiste cada uno, ¿cierto? Y qué es lo interesante que puede aportar cada uno. Todo esto son cosas preclásicas, o sea que tienen más de 2000, 3000 años. Bueno, vamos a hacer una cronología histórica. Todo esto es la parte más filosófica, por eso se llama profundización filosófica, porque vamos a ir profundo en de dónde viene todo esto y por qué, ¿cierto? Y cuáles son los referentes máximos, cuáles son los textos más importantes, ¿cierto? Y cómo vamos armando, ¿cierto? Todo este panorama histórico y filosófico que fundamenta estas técnicas, ¿cierto? Al mismo tiempo que vamos trabajando las técnicas, porque lo importante también es practicar, ¿cierto? Y sentir los efectos que generan estas técnicas en nosotros. Entonces vamos a ver cómo hay un estudio que es más arqueológico, otro que es más histórico, etcétera. Bueno, vamos a analizar este cuadro, por ejemplo, en detalle. ¿Ya? Entonces, como les decía, es una metodología integral de desarrollo humano. Entonces, si trabajamos cuerpo, mente, emociones, ¿cierto? Al mismo tiempo que trabajamos nuestra relación con otros, nuestra relación que tiene que ver con la sensorialidad, ¿cierto? Las buenas relaciones humanas, pero nuestra relación con lo que comemos, ¿cierto? Nuestra relación eh, con el ambiente en general, con nuestro trabajo, ¿cierto? Con cómo nos exigimos a nosotros mismos también. O sea, ¿cuánto nos exigimos en el día a día para cumplir todas nuestras labores, ¿cierto? ¿Cuánto dedicamos a la calidad de vida, al ocio, ¿cierto? Y vamos a empezar a planificar también la vida que queremos, porque todos estos conceptos sirven para eso, para tener una vida, un buen vivir, en el fondo. Y por eso se trabaja integralmente con tantas cosas, porque la vida son muchas cosas al mismo tiempo. Y para cualquier tema que tengamos en la vida, ¿existe alguna técnica o algún concepto en esta metodología que sirve para enfrentar determinadas cosas? Bueno, y eso es súper interesante porque al final es una caja de herramientas teórico-práctica que podemos usar para lo que nosotros queramos. Vamos a hablar del concepto de egrégora, ¿cierto? De cómo en las relaciones con otros ya se generan se podrían entender como campos de fuerza, ¿cierto? Como energías gregarias, energías de los grupos, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, en nuestra familia es un grupo humano que nos tira mucho, ¿cierto? Que muchas veces caemos en ciertos roles dentro de nuestra familia fácilmente porque estamos acostumbrados a eso, porque es una energía, ¿cierto? Es una fuerza que cohesiona al grupo humano, ¿ya? Nada de místico, ¿cierto? Realmente es una fuerza, ¿cierto? Que nos tira. Lo mismo con la etnia, la política, el deporte, la filosofía, el arte, la religión, profesión. Vamos a hablar de este cuadro y de la egrégora en sí, qué la compone, qué elementos, ¿cierto? Y cómo podemos navegar la fuerza de los grupos, porque muchas veces podemos darnos cuenta, chuda, ¿sabes que de repente estoy en un grupo, entonces pues mi grupo de amigos me tira para abajo, ¿cierto? Y cómo, si me doy cuenta de eso, cómo poder modificar, cómo poder navegar eso. O lo contrario, si tengo un grupo de amigos que me tira para arriba, ¿cómo aprovechar al máximo eso? Para seguir avanzando. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo con el tema de Gregora. Entonces, bueno, también es una cultura y un estilo de vida, ¿ya? Entonces, entendiéndolo desde ese lugar, vamos a hablar de comportamiento como cualquier cultura, ¿cierto? Es una forma de estar en el mundo. Vamos a hablar de comportamiento, vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de ciencia, vamos a compartir mucho también, que eso es re importante. Por eso tenemos dentro del... Hay varios, ¿cómo se llama? Módulos en que son de fin de semana. Entonces, un fin de semana nos vamos a ir a la playa, qué sé yo, a arrendar una casa y estar ahí el fin de semana para hacer ciertas actividades que requieren compartir. Por ejemplo, vamos a hacer un detox y varias otras cosas que vamos a hablar más adelante. Hay un módulo que es de paradigmas y condicionamientos. Entonces, vamos a ir revisando cuáles son esas creencias, paradigmas o condicionamientos, que son más o menos lo mismo. Hay algunas diferencias que me están condicionando y que no me están ayudando a avanzar, ¿cierto? Por ejemplo, algo muy común son paradigmas, por ejemplo, de pobreza, ¿cierto?
o paradigmas de escasez, o paradigmas de que, no sé, el mundo es así de tal manera, siendo que podría ser perfectamente de otra. Y todo eso nos condiciona nuestro comportamiento. Entonces, ¿cómo con esto, a través de conocer mis paradigmas y empezar a cambiarlos, puedo estar también modificando mi vida entera? ¿Ya? Porque nuestra forma de ver el mundo condiciona muchísimo cómo el mundo se presenta ante nosotros. ¿Ya? Vamos a hablar, uno de los textos antiguos que vamos a revisar completamente es el Yoga Sutra de Patanjali, que tiene un montón de informaciones muy importantes, tanto para el yoga como para el autoconocimiento en general, porque es un libro de texto. Él no enseña muchas técnicas, así como, bueno, siéntese y haga esto, sino que son frases, son como píldoras o perlas de conocimiento que cuando uno lo estudia realmente es impresionante. Es realmente un libro que se recomienda leer por lo menos todos los años, ¿ya? Y al entenderlo en profundidad, empieza a haber una claridad más también sobre los estados de conciencia, principalmente, pero también sobre otros aspectos de nuestra propia estructura humana, ¿ya? Por ejemplo, condicionamientos que son comunes a todo el ser humano están mencionados en este libro y vamos a analizarlos y conversar sobre ellos. Por ejemplo, el miedo a la muerte. Todos tenemos miedo a la muerte. Todo ser humano tiene eso, a menos que haya una falla de fábrica, ¿cierto? Y aún así es poco común. Miedo a la muerte, ¿cierto? O la aversión al dolor, o el apego al placer, también el ego y la ignorancia. Esos son los 5 condicionamientos o kleshas, ¿cierto? Que se llaman en el sánscrito, que condicionan toda la existencia humana. ¿Y cómo ir trabajando eso, ¿cierto? Porque cuando tenemos miedo, ¿cierto? Que es el reflejo del miedo a la muerte. Cualquier miedo es una extensión del miedo a la muerte, nos limita. ¿Ya? Y cómo hacer que esas limitaciones dejen de serlo, ¿cierto? Y las podemos utilizar en el fondo para nuestro desarrollo, porque podemos utilizar esa misma emoción del miedo para ir hacia adelante en muchos aspectos. Bueno, como les decía, detox, vamos a hacer una semana de detox completa con prácticas específicas. El detox culmina con un día de ayuno, más de un día, en realidad son 32 a 36 horas de ayuno, donde solo tomamos agua. Entonces es bien interesante porque es todo un proceso en que se van eliminando progresivamente distintos alimentos y hasta que finalmente se culmina con esas 32 a 36 horas de ayuno completo de solo agua. Y mientras se van agregando prácticas o técnicas en realidad que tienen que ver con la limpieza del cuerpo, sobre todo el cuerpo físico, porque hay un detox que es físico, pero hay otro detox que es emocional. Entonces, cómo liberamos ciertas emociones que nos ensucian, ¿cierto? Como emociones pesadas, odio, envidia, resentimiento, vamos a ir trabajando sobre eso también. Bueno, viajes, como les decía, tenemos programados dentro del curso al menos un viaje fuera de Santiago, ¿cierto? De fin de semana, en el que vamos a, ¿cómo se llama?, hacer práctica. Es todo un encuentro que generalmente culmina con el detox o la salida del detox es ese fin de semana. Y la idea es compartir, ¿cierto? Practicar y profundizar ciertas técnicas y conceptos. Hay cosas que solo se pueden hacer presencialmente. No hay cómo. Y la idea de estos viajes, de estos encuentros es eso, como aprovechar ese encuentro eh, de todos, ¿cierto? Para poder profundizar sobre todo la parte práctica. Vamos a hablar de prana o bioenergía, ¿cierto? Cómo los antiguos entendían el movimiento de la bioenergía interna, ¿ya? De nuevo, cuando hablamos de energía estamos hablando de ¿qué? De calor, electricidad, impulsos electromagnéticos, todo lo que el cuerpo genera a través de nuestra biología que genera energía. Porque el calor es una energía calórica, energía térmica. Y cómo entendían los antiguos el flujo de esa energía y cómo nosotros podemos manipular esa energía a través de las técnicas, sobre todo. Bueno, es un tema súper interesante que nos ayuda también a conectar con otros conceptos del mismo curso, ¿ya? Por ejemplo, cómo el mantra genera un efecto en el cuerpo bioenergético, cómo los respiratorios generan el efecto, cómo el mudra genera el efecto, cómo las distintas técnicas ayudan a ir trabajando también el plano energético, porque como les voy a mencionar más adelante, vamos a analizar la división que tiene el ser humano en los distintos cuerpos, ¿cierto? Cuerpo físico,
emocional, mental, etcétera, y cómo ellos los podemos ir trabajando de distintas maneras, ¿cierto? Y el cuerpo energético es uno de ellos. Si estoy hablando muy rápido o estoy como acelerando mucho, me dicen, frenar un poco. Si tienen alguna pregunta hasta ahora, también puede ser alguna pregunta específica, alguna curiosidad. Yo sé que algunos de acá ya hicieron el curso, así que quédense que al final les voy a pedir que cuenten cómo fue para ustedes. Bueno, otra cosa que vamos a hablar que es re interesante es la simbología y los arquetipos, ¿ya? Porque es una fuerza tremenda que sobre todo opera en el plano mental abstracto. Vamos a hablar de todo eso, de los distintos planos, etcétera, y cómo al dividir al ser humano en esos distintos planos podemos ir trabajar de una manera menos densa, porque cuando nosotros tenemos un problema, no estoy diciendo que todos acá tengan problemas ni nada, puede ser que tengan una vida excelente, pero la vida en sí está llena de desafíos o problemas. Y esos desafíos tenemos que empezar a enfrentarlos. Cuando nos damos cuenta de que nosotros mismos estamos o podemos ser vistos desde distintos prismas o distintas aristas, nos damos cuenta de que hay problemas que se pueden enfrentar desde ciertos puntos de vista, que es más fácil, ¿cierto? Que enfrentarlos como desde varios, ¿ya? Y por eso la teoría de los cuerpos es tan interesante y la simbología y los arquetipos ayudan mucho porque son parte de nuestro mental abstracto. Entonces, por ejemplo, yo tengo un problema y puedo decir, no sé, es que siento que, no sé, voy a inventar cualquier cosa, siento que mi pareja no me da tanta atención. Eso es totalmente abstracto, ¿cierto? No hay nada concreto ahí. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no es tan conveniente trabajar cosas concretas, ¿cierto? Como la relación con un otro, porque el otro es un ser concreto que existe en la realidad física, ¿cierto? Pero sí es interesante trabajar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Desde los arquetipos y la simbología, las cosas que son abstractas, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo decir, mira, yo tengo un valor que es la justicia, ¿cierto? Por ejemplo. Y es, bueno, ¿pero qué es la justicia? ¿Ya? Entonces, y eso es algo abstracto, o algo arquetípico también. Y cómo estos símbolos se conectan con distintos aspectos. Sobre todo vamos a trabajar la simbología hindú, ¿ya? Que es la que, ¿cómo se llama? La cultura que dio origen a esto, ¿cierto? O la cultura que evolucionó, perdón, hacia lo que es ahora, ¿cierto? Pero comenzó con todo esto que nosotros estudiamos, ¿cierto? Y cómo esos símbolos han durado tanto y han generado un efecto tan potente en el inconsciente colectivo. Vamos a revisar varios de esos símbolos y relacionarlos con símbolos más generales. Bueno, vamos a hablar de relaciones humanas y gestión de conflictos, ¿ya? Muy interesante el tema y cómo se llama, porque todo esto, como les decía, todo el curso, a pesar de tener un componente filosófico así antiguo, bien estructurado y bien interesante, la idea es que todos los conceptos sirvan, ¿ya? Que les ayuden a vivir una mejor vida y porque todo es práctico, todo es aplicable. No son cosas así como, sí, qué interesante, pero en realidad no sirve para nada. Todo va a servir, ¿ya? O para practicar mejor ciertas partes de la práctica, o para las relaciones con otros, o para la profesión, desde ganar más plata hasta querer avanzar en lo que sea que estemos haciendo, bueno. Entonces, este tema, relaciones humanas y gestión de conflictos, es fundamental para tener una vida feliz. Ya lo mencioné antes. Las personas más felices a los 80 tenían buenas relaciones a los 50, ¿ya? Vamos a hablar de ética, de gestión de tiempo, de los planes del universo, ¿cierto? Las distintas partes del ser humano. Este cuadro es re interesante porque habla, por ejemplo, del cuerpo físico denso, físico energético, emocional, mental, intuicional, monádico, y cómo se relaciona con otros elementos, ¿cierto? Por ejemplo, el significado, qué parte de la práctica trabaja ese elemento del cuerpo, ¿cierto? Principalmente, porque en realidad todas las técnicas trabajan todos los cuerpos, pero hay ciertos énfasis, y eso es fundamental para seleccionar las técnicas que queremos utilizar. Por ejemplo, si yo estoy bajoneado, puedo seleccionar técnicas que me van a tirar para arriba. Si yo estoy muy acelerado, ¿cierto? Muy así con la cabeza en todos lados, voy a saber seleccionar técnicas que me van a llevar más me van a centrar un poco más. Y así, vamos eligiendo lo que vamos necesitando.
Como les decía, vamos a hablar de chakras y kundalini, o sea, la energía fundamental, es decir, la libido, cómo vamos a trabajar la libido. El tantra y otras técnicas también trabajan la sublimación de la energía sexual, re importante, ¿cierto? Cuando hablamos de relaciones humanas, también la sexualidad es una forma en la que nos relacionamos con otros, ¿ya? Sea con nuestra pareja, o sea que no tengan pareja, o tengan varias, da lo mismo. El tema es que trabajar y tener conciencia de cómo funciona la energía sexual es re importante, porque es una fuerza tremenda que podemos aprovechar para las cosas que queremos conquistar. Y como les decía, los chakras, que son estas plexos, estas glándulas, ¿cierto? Principales, donde se generan centros de bioenergía que podemos manipular a través de las técnicas también y generar efectos. Todo esto, por favor, no me crean absolutamente nada lo que digo, aplíquenlo, ¿ya? Estúdienlo y dense cuenta de que de verdad funciona, porque funciona. ¿Ya? Tanto la práctica como la ciencia ahora, bueno, la ciencia recién ahora, pero la práctica de miles de personas que han practicado y han estudiado esto hace miles de personas hace miles de años. O sea, hay un test que va mucho más allá de lo científico, que es el test de lo práctico, ¿cierto? De aplicar algo y que funciona, y que le funciona no solo a una persona, sino a miles de personas. Vamos a hablar también del concepto de karma y dharma, cómo el karma se utiliza para cualquier cosa. También es como esas palabras sánscritas que se usa para cualquier cosa, ¿cierto? Como que, te pasó algo malo, sí, karma. No tiene nada que ver con eso. Es otro concepto. El karma es una ley universal de causa-efecto. Y vamos a revisar este cuadro que es re interesante porque nos ayuda a proyectar nuestro futuro. Entonces, si quieres saber tu futuro, más o menos para dónde va, a través de reglas generales, ¿cierto? De manera general o más específica, ¿cierto? Podemos utilizar este cuadro para proyectar nuestro futuro, ¿ya? Porque hay cierta causalidad que ocurre cuando nosotros analizamos sobre todo a nuestra profesión y nuestra familia, que son las dos cosas en las cuales más tiempo pasamos, ¿ya? Y más nos influencia, ¿ya? Vamos a ver la estructura de cómo se avanzan en estos peldaños, ¿cierto? Del método Rose, ya donde está la práctica iniciante, luego la práctica de nivel 2, que tiene estas 8 partes o angas que mencionamos antes. Vamos a hablar de Butta Shuddhi, que es el detox, ¿cierto? Que es una fase de purificación intensa del cuerpo y de las emociones para limpiar más y que fluya mejor la bioenergía, ¿cierto? Tener una mente más enfocada, un montón de cosas, o sea, de ayuno y de alimentación, ciencia y estudios hay para dar y regalar, hay un montón de cosas, vamos a ver algunos de esos, algunos conceptos de esos estudios. Luego Maituna, que tiene que ver con las técnicas de canalización de la energía sexual, cómo hacerlo, cómo funcionan, por si tienen ganas de experimentar eso también. Luego el despertar del poder interno, de la energía Kundalini, que es esa energía sexual, entre otras cosas, ¿cierto? Ya hablar de energía solo sexual o solo líbido es limitar el concepto, vamos a estudiar el concepto en su forma más amplia, porque abarca mucho más que eso. Y luego el Samadhi, que es la hiperconciencia, ese estado expandido de conciencia, en el que percibimos más. Entonces, mientras más conscientes estemos, mejor. De hecho, el proceso de evolución del ser humano es de menos consciente a cada vez más consciente. Hartos tropiezos en el camino, como buenos seres humanos que somos, pero la tendencia es esa. Y esto sirve como un acelerador para avanzar a estados de mayor conciencia. Bueno, y muchísimo más. Los 3 conceptos que se trabajan, ¿cierto? Con el método en general. El método Rose es la calidad de vida, o sea, cómo disfrutar más la vida, haciendo las cosas que nos gustan, ¿cierto? Las cosas que nos llenan el corazón. Alto rendimiento, o sea, qué cosas me hacen desafío. Bueno, cómo yo me desafío más en la vida para aplicarlo en el trabajo, en el deporte, en lo que sea que yo quiera conquistar. Y autoconocimiento, o sea, sin autoconocimiento no existe nada de eso. ¿Ya? Porque si yo no sé a qué dedicarle el autorrendimiento, no puedo avanzar. Si yo no sé a qué dedicarle calidad de vida, tampoco sé para dónde avanzar. Bueno, entonces aquí algunas frases que les puedo compartir. De Rosa, ¿cierto? Calidad de vida es tornar la existencia menos complicada.
Es hacer lo que da placer con alegría, salud y bienestar. Calidad de vida es cubrir las necesidades fisiológicas y ergonómicas. Es adoptar hábitos que promuevan y mantengan la funcionalidad del cuerpo, del emocional y del mental. Es el perfeccionamiento y desenvolvimiento de nuestras habilidades a través del trinomio: buena alimentación, buena forma, buena cabeza. Calidad de vida es relacionarse de manera descontraída, ética y responsable con el medio ambiente y el medio social cultural, procurando compartir e interactuar, agregando siempre generosidad, elegancia, respeto y cariño a nuestras relaciones humanas, sociales, profesionales, familiares, afectivas y otras, mediante la adopción de un conjunto de valores que incluyen buena cultura, buena civilidad y buena educación. Calidad de vida es adoptar una visión del mundo que nos motive a buscar el desenvolvimiento, el desarrollo y el perfeccionamiento continuos, conquistando nuestra excelencia a través del estudio, de los ideales y del autoconocimiento. Calidad de vida es mantener un padrón de gastos 2 escalones por debajo de lo que se gana. Es vivir cerca del trabajo, es alimentarse con frugalidad, es lograr extraer satisfacción de todas las cosas, es invertir el propio tiempo dando atención a los amigos y a los conocidos, es dar flores a la persona amada, es no dejarse abatir por los contratiempos de la vida, es amar con franqueza y perdonar con sinceridad. Estos son los valores del método de Rose. Esos son nuestros valores y esos son los que se van a ver permeados en toda nuestro curso y en todo lo que hacemos en realidad. Así que están todos invitados a participar del curso, ¿cierto? Si quieren la información, ya, esto más para los que están viendo grabado, si quieren la información de valores y otros detalles, pueden, ¿cómo se llama? Mandarme un mensajito, bueno. Ahora, bueno, las chicas que lo hicieron, que pueden dar un testimonio, qué les pareció el curso de profundización, recordando también que el curso de profundización filosófica es el primer módulo de la formación profesional. Entonces, ¿es necesario tornarse instructor? No. Uno puede escoger hacer el curso de profundización filosófica solamente para conocer más, y está buenísimo, ¿ya? Pero si es que alguien tiene la inquietud de tornarse instructor, el curso de profundización filosófica es el primer módulo y es el primer requisito para comenzar ese camino en tornarse profesional del método de Rose. Así que eso, vamos, Maca, cuéntanos, ¿cómo fue tu profundización? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Cuéntame un poquito. Eh, ¿Por dónde partir? Da. Para mí, la verdad es que fue realmente empezar a entender cada una de las percepciones o lo que me iba pasando a medida que iba profundizando en la práctica y que iba practicando más. Cuando ya uno empieza a aprender toda esta parte un poco más de lo que hay detrás de cada una de las técnicas, que es como lo primero que uno va viendo, ¿no? Como que empieza a hacer todo más sentido y empieza a hilarse. Y la verdad también uno empieza a hilar los mismos conceptos de lo mismo que se va eh, enseñando, digamos, que enseñan digamos, los instructores, enseñas tú como en la clase, ¿no? Todo eso para mí fue como a empezar a encajar piezas y empecé a entender todo mucho más de lo que me estaba pasando y cómo iba avanzando mi propio autoconocimiento. Entonces, en ese sentido, a la vez fue como una especie como de empuje también mucho más grande para eh, mi propio desarrollo, digamos, personal y en todo sentido. Al punto que también empecé a cuestionar varias cosas en ese minuto y ahí, bueno, también en ese minuto fue cuando yo decidí tornarme y a empezar también la formación profesional. Entonces Buenísimo. me llevó a todo eso, ese cuadro también de karma y dharma que mostrabas ahí también fue muy importante y son cosas que al final no son como que uno realiza el curso, ¿cierto? Y quedan como, ah, ya aprendí esto, sino que uno constantemente eh, va a ello y son transversales en cualquier momento de la vida. Entonces, independiente del tiempo de práctica que uno lleve o no, siempre uno vuelve a ellos y continúan enseñando. Muy, muy, muy Buenísimo. bueno. Y las experiencias también que se viven en medio de la profu, como
el paseo, el detox, son poderosos transformadores. Ah, Sí, muchos no logran hacer el detox hasta que hacen el curso. El, es buenísimo. Es realmente un curso bien transformador en varios aspectos, porque la idea del curso también es provocar, ¿cierto? Es realmente generar una transformación. Hay personas que pueden enfrentar el curso como, ah, sí, quiero información, ¿ya? Ah, quiero más información. Esa no es la manera correcta de enfrentar el curso. La manera correcta es dejar que o sea, asimilar el contenido profundamente y aplicarlo en la vida, ¿ya? No crees el cuento, no decir como, ah, sí, más información para mi arsenal de información, ¿ya? La idea es realmente dejar que el curso genere alguna transformación, hacer las cosas conscientemente, hacer las cosas bien, ¿ya? Muchas veces el detox, por ejemplo, por tomar un ejemplo, no se consigue porque la persona está muy con la ansiedad de que se ocurran cosas, ¿cierto? Pero cuando uno se deja que las cosas ocurran naturalmente, ocurren. Entonces hay un trabajo re interesante también de soltar y entregarse al proceso, que lo mismo ocurre con la práctica, ¿cierto? La práctica es un proceso al cual hay que entregarse, ¿cierto? totalmente, y Ale, aparte en grupo también ayuda un montón porque ahí se van intercambiando preguntas que uno piensa que como que quizás uno no había generado internamente y además ahí el poder del grupo siempre empieza a ayudar mucho, total, mucho más esa transformación, como en el mismo detox. total. Ale, ¿cómo fue el tuyo? Yo sé que la Ale lo hicimos medio pandemioso la profundización. Fue justo Sí, cuando empezó la no sé pandemia. si, no sé si se escucha bien. Se escucha bien, súper bien. Ya, es que estoy acá previo a entrar a entrenamiento, pero estaba pensando en las palabras, bueno, en toda la presentación. Te agradezco, Juan, porque uno cada vez que escucha las clases saca cosas nuevas de aprendizaje y también agradezco el testimonio de la Maca que a veces uno dice, sí, a mí me pasó lo mismo, o también tiende a generar su propio como testimonio. Pero para mí fue muy transformador. Básicamente me permitió trabajar de una manera muy sana un duelo. Eso es súper importante como llevarlo. Pero por otro punto de vista, bueno, este duelo tal vez fue de la Ale antes de conocer la profundización, porque también normalmente nosotros aprendemos cosas externas, aprendemos historia, aprendemos matemática, etcétera, pero nunca aprendemos de nosotros mismos, nunca aprendemos de quiénes somos y de cómo nosotros nos enfrentamos independiente de la vida que tenga cada uno. Cada una es particular y por algo es una experiencia. Entonces, yo creo que la profundización a mí personalmente me ha permitido eso, el autoconocimiento, pero desde un punto de vista, tal como ustedes han dicho, transformador y muy radical, el dejarse como, el liberar esos pensamientos que a veces nos limitan a avanzar en lo que realmente somos nosotros, lo que realmente nosotros queremos entregar en este mundo. Y eso creo que es algo súper importante porque nos regimos mucho por seguir el estatus de vida y nos perdemos como lo que entregamos cada uno. Entonces, nada, muy bueno el detox y sobre todo la meditación después del detox es muy profunda, es algo que siempre digo, ya, tengo que meterme, a veces no puedo hacer 100% detox en mi vida, pero después de esa vez he querido muchas veces lograrlo y bueno, por algo me gustaría volver al curso de Profu para verlo desde otro punto de vista. Así que eso. Buenísimo, como testimonio. También es una cosa bien interesante, es que una vez que tú haces el curso, tú pasas a ser un miembro vitalicio, mientras permanezcas en la escuela, obviamente, miembro vitalicio del curso. Entonces puedes tomarlo cuantas veces quieras. Generalmente el curso lo lanzamos una vez por año y obviamente se da cuando hay inscritos, ¿ya? Entonces si alguien se quiere inscribir,
la idea sería partir por junio, ¿ya? Con clases semanales, ¿cierto? Son clases semanales de 1 hora y media más o menos. Además vamos a agregar esta vez o sea, vamos a agregar otro horario semanal que puede ser más práctico, ¿ya? O teórico si nos falta tiempo en el módulo principal, porque este curso va a tener mucho más contenido. Este curso va a durar probablemente 10 meses, ¿ya? Ya monté ¿cómo se llama? El programa básico de todos los cursos de profundización, y sobre ese vamos a agregar varios módulos más. Entonces, de todas maneras, va a durar más de 6 meses, pero como límite le vamos a dejar unos 10 meses. Puede ser 9 o 10 meses. Bueno, porque quiero agregar otros contenidos que creo que son muy importantes, y también varios contenidos que pasamos medio rápido. Y la idea es no pasar el contenido rápido, porque para que nos transforme todo este conocimiento, tenemos que darle tiempo de digerir, ¿cierto? Muchas veces las cosas que se ven en la profundización uno las entiende un año después. Practicando, de repente dice, oh, ¿y esto de dónde salió? O uno de repente lee alguna cosa por otro lado y la conecta, etc. Dale, que esté muy bien, que está despidiéndose. Entonces, bueno, vamos a parar la grabación acá, pero los que están aquí podemos conversar un poquito más si quieren. Bueno, entonces terminamos aquí la grabación. Ya saben, los que quieren inscribirse al curso, mándenme un mensaje si necesitan más información. Van a ser entre 7 o 8 meses hasta 10 meses máximo de curso. La idea es juntarnos al menos 2 veces por semana, el grupo exclusivo del curso, para ir trabajando y estudiando todas estas cosas. Bueno, y eso, paramos la grabación entonces. Un abrazo a todos los que están viendo online, o sea, grabado.